listos, atentos, dispuestos para ser edificados por ustedes, porque tenemos una gran audiencia que nos edifica cada semana con sus comentarios en los temas que tratamos. Pastor, uno de los públicos más impresionantes. Sí, tremendos. Oye, son tremendos. Que hacer cosas. Y bueno, vamos a ver qué me van a enseñar hoy. Sí, yo tengo aquí con mi libretita, yo la tengo aquí para tomar notas. Sí. A ver qué aprendemos el día de hoy. Eso es importante. No, y le vamos a dar ¿por qué no? Su asunto sería bueno. Cosas así fuertes que dicen los oyentes y televidentes, porque ahora con imagen. Poderlo poner en el mail. Sí, también. Fulano aportó tal cosa, eso sería esas palabras célebres. Señores, muy buenos días, Dios les bendiga rica, abundante, poderosamente en esta mañana del Señor, este martes. ¿Martes cuánto? ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos a 15. Martes 15, o sea, ya tenemos 5 o 6 semanas, 6 semanas ya de programa. Tenemos 6 semanas. 6 semanas de programa, aleluya. Hoy es el día de aquellos que solamente están felices quincenalmente. Quincenalmente, sí. Recuérdense que procure no tener una fe de 15 y 30. No, esa fe de quincena. Procure tener una 15, no, una fe de quincena es un lío. No resulta. Te muere 14 días. Ay, y cuando el mes tiene 31. Peor, entonces así no funciona. Y el 30 cae domingo. Ay, pastor, y no. Dice la empresa que no, que el lunes se paga, en esta empresa, aquí. Yo trabajo en sitio así. No, aquí el 31 que se paga, el último día del mes. Y ya el clavo no le queda Es difícil. Ay, qué tremendo, qué tremendo. Tremendo. Dios nos ayuda a todos a ser independientes del yugo opresor. Ay, santo pastor. Aleluya. Me gustó esa. Chévere. Yo recibo esa independencia. Gloria a Dios. Me ahorcan. Recuerden que usted puede comunicarse con nosotros al 809-534-1437. Los que están viéndonos a través de Facebook en Renuevo 897, pero también a través del portal www.renuevo897.com. Excelente. Señores, de verdad que, bueno, desde ya podemos augurar que el programa va a ser bien interesante el día de hoy. Problemático, pastor, sí, para y sabes que personas. vamos a hacer algo para beneficio de los oyentes. Como nosotros estamos en contacto, vamos a anunciar con antelación el tema antes del martes en la mañana. Bien. Para que la gente, antes de que llegue el martes, la gente empiece a buscar Biblia y empiece a edificarse, vaya al Google, que Google sabe muchísimo. Sí, ese señor yo no lo conozco personalmente, pero he hablado con él. Y el tipo tiene información tremenda. Admiración y respeto. Sí, mucho respeto. Para que usted, hable con el caballero Google, usted se ponga al día y vea cosas que, ¿por qué no? Que las puede escuchar aquí, pero no solamente eso, sino que puede aportar con un mayor conocimiento. Claro, también por nuestras redes puede hacerlo. También vamos a informarlo por ahí para que si en algún momento no lo pudo ver, no lo pudo escuchar, pero entonces va a nuestras redes y se ubiquen alabanzajaina.com, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube. Eso va a ser una gran cosa. Tenemos un tema bien interesante, bien, y te dejo esa parte. Claro, hoy vamos a estar hablando. Mire, ¿cuántas veces le cambiamos el tema? No, como 3, 4, como 5 3 o 4 veces. Hoy vamos a estar hablando acerca de las profecías, usos, abusos actuales, reales o falsas. ¿Existen o no? Sí, es un tema que lógicamente se ha tratado antes, pero tenemos una audiencia y sobre todo tenemos un evangelio que sigue creciendo, personas que siguen llegando al camino y personas que de una u otra manera pueden ser orientadas en una u otra dirección y no necesariamente la que sea más conveniente. Con esto no decimos que la postura que tengamos o tenemos sea la más conveniente, pero sí que el mundo no es tan cuadrado como a veces nos lo pintan, ni es tan circular, por así decirlo. Eso es en contra o en ninguna dirección de todas las posturas que existen. No es tan circular como algunos lo quieren pintar. O sea, si tratamos de ser comedidos, en lo personal me identifico mucho con esa postura de abierto pero cuidadoso. Tratamos de ser medidos, tratamos de ser prudentes en lo que tiene que ver con las posturas bíblicas, reconociendo las que existen, pero tomando las que más le demos proximidad a la Escritura, sobre todo. Y como dice la misma palabra, examinarlo todo, retener lo bueno y desecharlo absteneos de toda especie de mal. Claro, y que después, pastor, no vayan, no, que en la radio dijeron, consulte a su pastor, no vaya a crucificarlo. Y sobre todo, confirme con la Biblia. Exactamente. Y la experiencia que está para, ¿por qué no? Afirmar la Biblia también. Así es. Claro. Apunte todo lo que decimos, pero entonces vaya y confírmelo para que usted entonces... Hay saludos, Solián.
Sí, tenemos unos saluditos, pero lo vamos a dar ahorita porque mira, hay mucha gente que se queja, pastor. Pero es que son tantos que a veces no podemos darlo uno tras otro. Sí, entonces, sí, nos van a disculpar, de verdad. Sí. Es un poco difícil el manejo de la red al mismo tiempo, las llamadas, la red de acá de la emisora, o sea, es un poquitito arduo. Sí, es un poco arduo. Discúlpenos, de verdad, por háganoslo saber y lo que hacemos es que los que no podemos saludar hoy, pues lo damos the next week. Y después, quién sabe si hacemos algo para aquellas personas que siempre están en sintonía, claro que por sí, las redes sociales, por supuesto. Como los que llaman. Por supuesto. Vamos a ver, vamos a hacer algo. No lo voy a decir para no comprometer mi palabra, pero vamos a hacer algo. No, usted se puede comprometer, yo se lo acuerdo, miren. No, pero yo mismo, que se acuerden los oyentes después. Sí, yo eso es lo que no quiero que se acuerden, porque después me meten en el lío. Yo se lo acuerdo, hay que coordinar eso. Pastor, y ahí, Bueno, vamos a una pausa y en breve retornamos con Gracia y Libertad. Y el tema que tenemos el día de hoy, si usted tiene preguntitas, vaya ahí guardándolas, porque luego queremos escucharlas. Profecías, reales o falsas, usos y abusos. Ahí está. Ay. En breve retornamos con Gracia y Libertad. Estamos de vuelta en su espacio Gracia y Libertad. El día de hoy tenemos un tema light, a lo contrario, a la inversa, porque es un poco fuerte y complicado para algunas personas que entienden que estos temas son muy conflictivos, pero son necesarios dentro de la comunidad cristiana. Mira, hay muchos temas que, y yo diría que son demasiados los temas que no se acostumbran tratar, no solamente en la radio, sino en las iglesias. Y desde el púlpito, ¿será que es difícil pasar? La recomendación que yo le hago a los hermanos en la iglesia es: escucha el programa, porque hay cosas que no se van a tratar en la iglesia, porque hay cosas que no se van a tratar, que es difícil que yo me evoque a tratarlos en la iglesia. Y por eso que es bueno que los hermanos escuchen la radio, no para tener audiencia, sino para que ellos se beneficien de lo que uno piensa, ¿no? Y ciertamente ese es uno de los temas, hay muchos más, pero ese es uno de los temas que son tal vez tabúes, no sé, que no se tratan, y que además en ese tanto desconocimiento, tanta ignorancia, pues el enemigo se aprovecha. Cuando vamos a hablar de un tema como este, mis hermanos, profecías, existencia, reales o falsas, uso y desuso, o mal uso, en el dado caso de su existencia. Cuando hablamos de algo como esto, yo inmediatamente vino a mi mente el hecho de tratar, ¿por qué no? Yo voy a ir al texto bíblico, a uno de los textos bíblicos, pero sobre todo donde habla sobre los dones, y uno de ellos por lo menos, porque hay otros más. Efesios 4:7 en adelante dice lo siguiente: a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías, por lo cual dice: subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo, Jesús, dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. Aquí está hablando del don de profecía, y hay que decir que interesante, porque dice, según la medida del don de Cristo, del don del Mesías, habla de dones a los hombres, y entonces ahí vemos que estos 5 ministerios, como se le llama, son dones que Dios le dio a los hombres. Pero de igual manera tenemos dones también en Romanos y Corintios, habla de un grupo de dones más, y entre ellos está el de profecía, que lo vamos a buscar en breve, lo vamos a incluir en breve. Ahora, fíjense que eso es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿qué debe tratarse previamente? Bien, es algo que no sé si, bueno, sí, conoces, lógicamente, tal vez no a toda la plenitud, pero conoces, que es hablar de lo que le llaman el cesacionismo en teología. Sí, pastor. O sea, ¿por qué el tema profecías, existencia, reales o falsas, uso y desuso? ¿Por qué su existencia? Porque hay una corriente teológica dentro del Evangelio que postula el hecho de que los dones
cesaron ya. Sí, de que los dones cesaron. De que los dones milagrosos cesaron. De que no hay profetas en Y la pregunta sería, ¿por qué solo los dones milagrosos? Esa es la primera pregunta. Y yo tengo una, como les dije, es bueno que usted vaya a Google. Vaya a Google porque usted va a encontrar mucha información interesante que nosotros podemos desmontar. Porque esto se puede desmontar uno por uno, bíblicamente. O sea, con esto le estoy diciendo, yo desde ya, para que usted tenga una idea, yo soy de los que hay una postura que es abierto pero cuidadoso. ¿Entiéndase? Soy abierto al hecho de que los dones existen, pero soy cuidadoso en la aplicación de esos dones que yo creo que pueden existir o que existen. Amén. Y leo, cito. ¿Es bíblico el cesacionismo? El cesacionismo es la creencia de que los dones milagrosos de las lenguas y la sanidad ya han cesado. Que el fin de la era apostólica marcó el fin de los milagros asociados con esa era. La mayoría de los cesacionistas creen que mientras que Dios puede y aún realiza milagros, hoy en día el Espíritu Santo ya no utiliza a individuos para llevar a cabo señales milagrosas. Ya Dios no los utiliza. Los registros bíblicos muestran que los milagros se produjeron durante determinados periodos específicos con el propósito de autenticar un nuevo mensaje de Dios. A Moisés se le concedió realizar milagros para autenticar su ministerio ante el faraón, Éxodo 4, 1 al 8. Elías realizó milagros para autentificar su ministerio ante Acab. Ese es el caso de los profetas que estuvimos predicando esta semana, profetas de Baal y los de Acera. Esos Reyes 17.1 y 18.24, Primera de Reyes. Los apóstoles realizaron milagros para autentificar su ministerio ante Israel, Hechos 4, 10 y 16. El ministerio de Jesús también fue marcado por milagros, a los que el apóstol Juan llama señales en Juan 2.11. Lo que Juan quería decir, dice el texto, es que los milagros eran la prueba de la autenticidad del mensaje de Jesús. Y hay que decir que no era solamente esa prueba, porque estaban también las profecías dadas con respecto a Jesús. El ministerio de Jesús también fue marcado por milagros, llamados señales. Después de la resurrección de Jesús, mientras la iglesia se establecía y el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, los apóstoles lo demostraban con señales tales como las lenguas y el poder para sanar. Así que las lenguas, atienda esto, las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. 1 Corintios 14, 22. Un verso que dice claramente que el don nunca fue para edificar a la iglesia. Oiga bien. Nunca fue para edificar a la iglesia. Y Pablo dice, no, el que habla en lenguas el mismo se edifica. El mismo Pablo dice, prefiero que hablen en profecía. Yo preferiría hablar 10 palabras de profecía que 1000 en lenguas. Claro, porque las lenguas edifica al que le escucha y al que le entiende con interpretación. Y la profecía edifica a todo el mundo. Entiéndase la palabra en lengua conocida. Muy bien, seguimos. El apóstol Pablo predijo que el don de lenguas acabaría. Eso lo vamos a demostrar. Y ese es un mal uso, eso es falso. Él no predijo eso. El apóstol Pablo predijo que el don de lenguas acabaría en 1 Corintios 13, 8. Y aquí ponemos 6 pruebas de que ya han cesado. Esto es lo que plantea el cesacionismo. Fíjese, para que usted vea cómo es. Wow. Y es impresionante cómo el Espíritu de Dios hace un par de años, cuando en una ocasión tratamos sobre dones en la congregación, nos llevó a esto. Y yo dije, no, yo he tratado este tema antes. Déjame, y efectivamente, fíjese que Efesios 4:15, 4:14 dice que los dones son, y desde el 13, son para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y la pregunta sería si todos hemos llegado a la unidad de la fe. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. La segunda pregunta sería si nosotros hemos llegado al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Y la pregunta sería, tercera pregunta, si ya llegamos a la estatura perfecta, a la plenitud de Cristo. Con cada pregunta se pone como más difícil y más angosto el camino. Y la respuesta es cada vez no. Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Óigame bien. Está hablando de artimañas del error, sino que el propósito de los dones es que hablando en verdad, la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, que es Cristo. O sea, fíjese que Pablo, cuando habla del establecimiento de los ministerios, todo el mundo acepta que los pastores todavía funcionamos y que el don pastoral está activo. Sí, claro. Y una de las cosas que tenemos que entender es, y hablamos de cesacionismo, es que donde está el ministerio pastoral están los otros ministerios también. O que deberían estar funcionando. Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Pero Timoteo era pastor. Fíjate.
Y Timoteo es posterior a Pablo, es un discípulo de Pablo. Entonces fíjese que todas las preguntas, que si llegamos a la unidad de la fe, que si tenemos conocimiento pleno del Hijo de Dios, que si llegamos a la medida de la estatura de Cristo, nos vamos a dar cuenta que no hemos llegado todavía. Y por lo tanto, los dones siguen siendo para edificar la iglesia. Los dones debieren entonces estar activos, debieren estar presentes, debieren. Y dice que parte del propósito es que no nos dejemos llevar de todo viento de doctrina por la astucia de hombres que emplean como las artimañas del error. Esto que yo he buscado sobre el cesacionismo, sobre la pregunta de si es bíblico el cesacionismo, fíjese que la pregunta ¿es bíblico? Cualquiera cree cuando lo lee que ellos van a demostrar que el cesacionismo no es cierto. Y lo que trata es precisamente de demostrar que sí, con falsedades, lamentablemente. Y lo vamos a demostrar aquí. Fíjese. Dice, según supuestamente, 1 Corintios 14, 22, que nunca, el don nunca fue para edificar la iglesia. Y yo estoy de acuerdo, no fue para edificar la iglesia. No, el don de lengua se edifica la iglesia cuando hay un intérprete. Y eso Pablo lo dice, pero no podemos sacar la cosa de contexto. Entonces, predijo también que el don de lengua se acabaría, 1 Corintios 13, 8. Aquí ponemos 6 pruebas de que ya ha cesado. Oiga esto, 1 Corintios 13, 8 dice, el amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán y el conocimiento se acabará. Vuelvo. Voy a leerlo, déjeme leerlo en la versión 60, por favor. Que es la que todo el mundo... Sí, la que nosotros usamos de manera más regular, 1 Corintios 13, 8, porque esto tiene propósito de edificar. Esto no tiene propósito de ponerlo en una postura que usted la puede encontrar en Google. No. Vamos a la Biblia. 1 Corintios 13, 8, en la versión 60, dice de esta manera: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Primera pregunta de atrás hacia adelante. ¿La ciencia ya acabó? No. No acabó la ciencia. Ok. ¿Las profecías se acabaron? No se han acabado, pero... No, espérate. Está bien, no me voy a meter. Espérate, vamos al paso. Lo ahorita porque estoy ahí. Y cesarán las lenguas. Fíjate que se están apoyando, yo no recuerdo el ministerio que plantea esto, pero es un cesacionista. Está planteando, cesarán las lenguas, eso lo dice. Las lenguas van a cesar. Pero también se van a acabar las profecías. Y yo quiero decirte a ti que el don profético no es solamente decirte, bien, tú vas a conocer una persona, que esa persona te va a llevar a un lugar y en ese lugar Dios va... No, el don profético también es predicar la palabra. Lo que muchas personas han olvidado y no tienen... El don profético, vuelvo atrás, el don profético, y voy a la palabra profecía, no se trata de profecía, se trata de, óyame bien, el don profético implica también predicar la palabra, y voy a la definición de profecía, porque este es un tema... hoy vamos a tener, bien interesante. Lo que pasa es que mucha gente, pastor, cree que un profeta es el que adivina el futuro y se nos olvida de lo que eso de adivinar. Dios tiene, el Señor como profeta le dijo a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido, le habló de su pasado. Y el que ahora tiene, le habló de su presente, tampoco es tuyo. Le habló de su pasado. De su presente. Y le habló de su presente, de su condición actual. Y era el profeta por excelencia. El que te decía, pero yo te vi debajo de la higuera y yo no estaba ahí. O sea, dijiste que te vi en la higuera. Sí, no, pero tú eres un bárbaro, un monstruo, tú eres un monstruo. Por esa cosita tú crees, no, pero tú tienes una fe. Pero quisiera yo encontrar 5 como tú. Bueno, profeta, la palabra profeta, que usted sabe, ya aparecía ahí, de profetes. Es un compuesto de 2 palabras. Uno que predice. Por analogía es un orador inspirado, por extensión, poeta o profeta. La palabra profeta está compuesta por 2 palabras, pro y femi. Ante o enfrente de la palabra pro y femi, mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno, hablar o decir, afirmar. Uno que habla pública o abiertamente. Esa es la definición del diccionario de Vine, en español, el diccionario Vine con B corta, Vine. Pública y abiertamente. Uno que habla pública o abiertamente. Pero fíjate que la definición del profeta es ante o enfrente de, o sea, mostrar, dar a conocer los pensamientos de uno, los mis pensamientos o de alguien, hablar enfrente de otros, que es el arte de la predicación. O sea, cada vez que yo estoy predicando la palabra, yo estoy profetizando, porque yo estoy hablando la palabra de Dios. Entonces fíjese que se quiere anular con un uso de artimañas, como dice Efesios 4, se quiere anular cosas que por otro lado queremos levantar.
Porque se da el don el pastorado como una ocupación de guiar y cuidar a las ovejas, pero se da la profecía también por separado, y implica todo aquel que predica está profetizando. ¿Me voy a entender? Entonces, fíjate que queremos anular el don de profecía, sin embargo queremos validar el ministerio pastoral, que el ministerio pastoral es profético por cuanto está hablando la palabra de Dios enfrente de, está dando, hablando, diciendo, afirmando la palabra de Dios de otro enfrente de una audiencia de cualquier otra persona. Hoy estamos hablando acerca de profecías, existencias reales o falsas, usos y sus abusos. ¿Por qué estamos tratando el tema el día de hoy? Bueno, porque lamentablemente nosotros estamos viendo que muchas personas pueden caer en las garras destructoras de sectas que se levantan y que se camuflan día tras día. Ay, no, yo no le quiero llamar secta. No, yo quiero que usted retire esa palabra. Ay, no, pastor. Sectas no. Okay. Sectas no, porque es que... pastor, también hay algunas sectas que lamentablemente... Sí, pero no lo podemos englobar todo como secta. Yo tengo que defender mis hermanos, que lo que piensan es diferente. No, tú no vas a venir aquí a hacerme un lío. No, eso no es verdad. No. Las hay también, vamos a decir sí, un 30%. Pero la secta no vale, no, la secta no vale. Vamos a decir un 30%. Una secta es una secta. Lo que pasa es... Vamos a hablar de eso un día de esto también, acerca de... ¿Qué es lo que pasa? No, pero no sectas, porque en realidad, por ejemplo, el tú tener una postura sensacionista no te hace una secta. No, ciertamente. No, por eso no necesariamente sectas, porque, reitero, es una postura teológica que lamentablemente se apoya en versos bíblicos, aunque no se apoye con toda la honestidad en versos bíblicos. ¿Me entiendes? Muchas veces. Aunque no se apoye con toda la honestidad, no, perdón, esa no es la palabra correcta, con toda revelación del verso bíblico. Fíjate que fácilmente estamos desmontando una idea con una cosa muy sencilla. Un pastor que predica es un profeta. Porque él está hablando frente a las palabras, está diciendo, está proclamando la palabra de Dios frente a. ¿Me entiendes? Es un profeta. Ahora, hay un profeta que como don, entiéndase, como aquel que tiene la capacidad incluso de ver eventos futuros. Pero ya dijimos, Jesús vio el pasado y se lo dijo a esta mujer. Tú tuviste 5 maridos. Es más, cuando él le habla a este muchacho que le dice, yo te vi debajo de la higuera. ¿Cómo se llamaba él? No me acuerdo. Cuando él le dice eso, le está hablando del pasado, un evento pasado. Sí, te vi. Te vi debajo de la higuera, y porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿tú crees? O sea, tú eres una persona especial, tú eres tremendo. O sea, fíjate cómo le está hablando del pasado. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que Dios le puede mostrar el pasado tuyo a cualquiera, inclusive un pasado de caída como el de la samaritana, o un pasado simple para que tú te des cuenta que Dios está pendiente de ti. Estamos de acuerdo. Que Dios está pendiente de ti. Entonces, por eso no me gusta la palabra secta. No cambien esa palabra. No secta. No, por favor, no. Está bien, se la reservo por ahí. Sí. Miren interesante, y esto. El verso 13:8 de Corintios, que dice que las profecías serán abolidas, la predicación no ha sido abolida. No. Sí dice también que las lenguas cesarán, y lo próximo que dice que el conocimiento se acabará. La palabra conocimiento ahí es ciencia, conocimiento. O sea, el conocimiento no ha cesado. La ciencia no ha cesado. Y si la ciencia no ha cesado, si la ciencia no ha cesado, no ha acabado, y las profecías, entiéndase, y las profecías no han acabado, las lenguas tampoco han cesado. O sea, porque tú no puedes tratar de aplicar eso solamente a las lenguas, hablando de que las lenguas cesarán o que las profecías se acabarán. No, porque la ciencia no ha acabado. Y él dice, acabará, no acabó. Exacto, Dios, futuro. Simple, sencillo. Eso es español. Ahora yo lo voy a decir de otra versión. Pérez. La versión de mi preferencia en este tiempo, la versión textual. El amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas. Las lenguas cesarán y el conocimiento se acabará. Ese acabará está en futuro. No está en presente. El conocimiento acabará. La revelación acabará. El conocimiento per se, la sabiduría acabará. Que son las definiciones. La ciencia acabará. La ciencia no ha acabado. Siguen latentes, siguen vigentes y podemos verlo día tras día. Por supuesto. Podemos verlo. Mira qué interesante. Él habla de 6 cosas porque han cesado las profecías. Ellos, no sé, yo no lo busqué, no me fijé. No tuve la delicadeza de fijarme en los que escribían esto. Los apóstoles, a través de quienes vinieron las lenguas, eso no es cierto. Las lenguas no vinieron a través de los apóstoles solamente. Habían 120 personas en el aposento alto. Fíjense qué disparate. Eso fue en Google. Váyase a Google, edifíquese, pero tenga mucho cuidado. Hágalo con Biblia en mano. Para comer pescado y para hablar mentiras hay que tener mucho cuidado. Y para buscar en Google también. Hágalo con Biblia en mano.
Fueron los únicos en la historia de la iglesia. Una vez que su ministerio fue concluido, la necesidad de señales que lo autenticaran dejó de existir. Falso. Los apóstoles no fueron los únicos que hablaron en lenguas. Ahí dice que medos, partos, elamitas, todos escuchaban hablar en sus propias lenguas. Esa glosolalia, que como suelen algunos decir, que tampoco hablan en griego. Me salió, me acordé de un amigo que tengo. Sí. Qué fino, pastor, wow. Sí, una palabra en griego me aprendí. Los dones de milagros o señales solo son mencionados en la primera epístola, tales como 1 Corintios. 1 Corintios no fue la primera carta que se escribió de la Biblia, no fue la primera carta. No fue la primera carta. La primera se escribió en el 40 y pico, 45 en adelante, algo así, fue, según se dice, fue Gálatas. No fue la primera carta. Los libros posteriores, tales como Efesios y Romanos, contienen pasajes detallados sobre los dones del Espíritu, pero los dones milagrosos ya no son mencionados. Mentira, falso también. Porque en uno de los dos, Romanos o Corintios, menciona dones de profecías, milagros, sanidades. Fíjese cómo es falso. Sí. Fíjese cómo procuran envolver la mente de sus lectores diciéndole mentiras que una persona que lee simplemente el Nuevo Testamento. Yo lo voy a sugerir aquí. Lo hice hace 1000 años, antes de tomar la pausa. Pastor? Sí, antes de 1000 años. Así que denos la clave. Antes de que Renuevo fuera, yo fui. ¿Cómo? Sí, yo soy más viejo que Renuevo. ¿Sí o no? Sí, pastor, pero pues esos 1000 años. Yo no estoy diciendo nada raro. Pero esos 1000 años. 1000 años, tú sabes que 1000 años son como un día para el Señor. Qué estupefacto. Y yo soy del Señor, ahí me inscribo. También. Escuche esto. Lo dije hace mucho tiempo. La sola lectura del Nuevo Testamento, de conocer el pacto nuevo al cual hemos sido adscritos por el Señor, eso solo basta para que usted anule cosas como estas. Se ven bellísimas, se ven preparadas, se ven trabajadas. Esas palabras así, mire, se ven. Y ese estudio sistemático pero falso a cualquiera enreda. Sí, todo eso es mentira. O sea, no fueron los apóstoles los únicos que hablaron. Es mentira que Efesios y Romanos, no. Eso es mentira. O sea, en los otros asuntos aparecen dones milagrosos. Aparecen profetas en el libro de los Hechos más adelante, como el profeta Apolo y demás. O sea, aparecen profetizas como las hijas de un señor que eran unas jovencitas, por lo visto. Decían que eran unas doncellas. O sea, eso es falsear la información solo por no querer admitir que el don de profecía es peligroso. ¿En qué sentido? Que un profeta te debido a una iglesia con un disparate que él dice. Porque él tiene una antena que le coge una señal que es la de Dios, pero a veces se le meten unas señales de fuera. Está doblada. Unas señales de Rusia. Está media y de Estados doblada. Unidos, y él no habla inglés, entonces él no se da cuenta que lo que están diciendo y dice un disparate. Eso pasa. Y voy a anular yo la profecía porque el que esté diciendo la palabra no tenga el discernimiento, el conocimiento correcto de Dios. No, sea un incauto. Esa palabra le gustó. Chóquela ahí. Bien. Comadre, bien. El don de lenguas era una señal para el Israel incrédulo de que la salvación de Dios estaba disponible para otras naciones. Eso no lo podemos decir, pero reitero, la Biblia dice que cuando tú hablas en lengua, si hay quien lo interprete, ya la lengua edifica. Hello, excuse me. La lengua edifica cuando hay intérprete. ¿Qué es lo que dice? Pide interpretación para que la pueda interpretar. Y es el mismo Pablo que lo dice. Entonces fíjate cómo falsean todo. 4. Era inferior a la profecía predicar. ¿Ves cómo lo dicen? Profecía. El que predica es un profeta. Pero entonces los dones milagrosos cesaron. Señores, no se dejen engañar. Pida sus dones y Dios le va a dar a usted, porque si Jesús es la palabra, ¿cómo que ya no habla? Si Jesús es la palabra, ¿cómo es que ya no habla? ¿O el Espíritu murió? ¿Fue que el Espíritu murió? Parece que está si el Espíritu está vivo, entonces el que está vivo lo demuestra hablando. Una de las maneras de hablando. Porque el Espíritu Santo no mueve cosas. Yo he visto eso en Google, esos son los demonios que mueven cosas. El Espíritu Santo lo que hace es que habla. Él no está moviendo puertas, no. O sea, próximo. La historia indica que las lenguas cesaron. Oiga, eso es la historia. Ahora son historiadores. Las lenguas ya no son mencionadas en absoluto por los padres apostólicos, posapostólicos. Justino Mártir, Orígenes, Crisóstomo, Agustín, consideraron que las lenguas fueron algo que sucedió solo en los primeros días de la iglesia. La opinión de ellos no es determinante frente al testimonio de la Escritura. Mire, no lo es. Dos cosas. Primero, hay personas que usan la Biblia como un libro de historia. Y segundo, tenemos una pregunta que nos escribieron al WhatsApp del 809-534-1437 y dice: ¿estará hablando Pablo de que ciencia, el conocimiento, las lenguas, profecía, etcétera, acabarán refiriéndose al tiempo en el cual estaremos ante la presencia de Dios? Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta.
Porque precisamente si tienen como propósito los dones edificar la iglesia para hacernos madurar, para hacernos crecer, yo tengo una de las posibles respuestas es sí, que sea el momento cuando estemos en la presencia de Dios, que ya no necesitaremos que Él nos mande a decir, Vianney, cuídate de un negocio que piensas hacer, una cosa tan sencilla como eso, que tú estás siendo engañada, y Él simplemente, Vianney, cuídate de un negocio que te van a proponer, mija, este negocio no es de Dios, cuídate, espera tu tiempo. Y que Vianney, que está desesperado por poner un negocio que se llama Crece, una cosa ahí, que Vianney puede esperar y no asociarse con alguien que no le corresponde y que ella no sabe que está mal. Sí, pero yo voy de acuerdo. O sea, que va muy bien, muy buena pregunta. Creo que se refiere a esto, porque ahí mismo Pablo hablaba de otras cosas que ya nosotros no necesitaremos. Muy importante, y es que Pablo dice, acabarán, no acabó, cesará la profecía, lo que mismo dice el escrito. De que el predicar la profecía, entonces los profetas no existen. Pero los pastores estamos quebrados, entonces. No existimos. No serían pastores, serían otra cosa. Porque lo que quieren es anular la capacidad de Dios a advertir, decir presente, pasado, futuro de una persona. Usted lo que no puede vivir por profecía. Usted no está llamado a vivir con muchísimos evangélicos que son hechiceros. Hay un profeta en tal sitio, ahí van a buscarle el profeta. No, que fulano Dios lo usa mucho, hermano. Usted quiere que Dios lo hable, hable la Biblia. Quiere que le hable audiblemente, le hable en voz alta, usted verá que le va a hablar como quiera. Porque yo no estoy esperando que Dios me hable a través de una persona. Dios me habló a través de inconversos. Que el Señor tiene que confirmarme, pastor, a través de un profeta. 6. Oye. No. Observaciones actuales confirman que el milagro de la lengua ha cesado. Si el don estuviera aún vigente, no habría necesidad de que los misioneros asistieran a escuelas de idiomas. Eso no es lo mismo. No es lo mismo. Porque el que se manifestó en el aposento alto fueron diversas lenguas. Y Pablo dice, el que habla en lenguas, a Dios habla y no a los hombres. Así y su alma edifica. Así mismo se edifica. Fíjense cómo el tratar de llevar confusión a la audiencia solo para que usted sea sensacionista y usted anule el don y usted se pierda la oportunidad de escuchar a Dios hablarle, que usted se pierda la oportunidad. Mira, tuve una conversión gloriosa este domingo. ¿Sabes qué supe? Muy emotivo. Que cuando el Señor puso en mis labios que había un espíritu de muerte operando, me dicen que esa persona estaba bajo una influencia, como que algo lo estaba empujando a quitarse la vida. Supe eso. Pero el miércoles, la gloria de Dios fue el miércoles, con el caso de Lorena, una persona no creyente. Su nombre es Lorena Guzmán, lo voy a dar, porque ella anda por ahí sana, ya lo di. Y Lorena Guzmán fue a nuestra congregación, le invitó a una jovencita. Ella tenía un problema de quiste, qué sé yo, de problemas de multiquísticos. Y ella tuvo la experiencia y testificó, siendo inconversa y no recibió al Señor, que el Señor la había sanado en el culto, por una palabra de conocimiento que se dio. Y yo, pastor, porque yo no soy cristiana, no me importa, Dios te ama que tú no seas cristiana, y por eso te sanó. Y el Señor, y nadie le puso la mano, que conste, sin ponerle a nadie la mano. O sea, fíjese, si no me ponen la mano, no cómo estos... Oigan el argumento final, diciendo que Pablo fracasó, que el apóstol Pablo, que resucitó a Eutico, no sanó a Epafrodito, no sanó a Trófimo, tampoco, no sanó a Timoteo, ni aún a sí mismo. Y la causa del fracaso fue porque el propósito no es sanar a todo cristiano, el propósito del don. Oye, que el propósito del don no es sanar a todo cristiano. ¿Y quién ha dicho que el propósito del don es sanar a todo cristiano? Es sanar al que Dios le parece, usando sus herramientas. Simple. No es a todo cristiano. Porque él mismo tenía un enviado a Satanás. Y él lo pidió, no se lo quitaron, porque es que la voluntad de Dios no es sanar a todo cristiano. Vamos a testificar en medida de la enfermedad. Claro, porque entonces, ¿cómo que ese mismo Dios sana un inconverso? Exactamente. Y tú me dices a mí que ha cesado los dones. O sea, fíjese cómo el cesacionismo, lamentablemente, como teología, no tiene asidero. No tiene asidero. Es, por lo menos estos argumentos, todos se caen con la misma Biblia que ellos quieren citar. Todos. Que conste que yo uso la versión textual, que es una versión que no tiene muchas cosas en contra. Porque a otras versiones tú le puedes encontrar periquitos, pero a esta es no tan sencillo. Queremos enviar un saludo a aquellas personas que nos están escribiendo a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Y entre ellos está José Concepción desde Baja California. Aleluya. También Elsie Montero en New Jersey. Bendiciones, Elsie. Qué placer tenerla. Elsie fue a New Jersey a conocernos. Para mí fue un placer conocerla y a su esposo. Dios le bendiga ricamente. Me saluda a su esposo con un beso y un abrazo, por favor. Está también Jali Montana, Stephanie Piña, Digna Mesina, Kelvin Manzanillo,
Mildred Echavarría, Elenis Mariñez, Edward Concepción y Benjamín Franklin, todos en sintonía. Bueno, ya sabemos que tenemos audiencia internacional, eso es excelente. Claro, y Chantal Bautista también. Pastor, vamos a una pausa brevísima, y cuando retornemos, queremos que aquellas personas que tienen preguntas, dudas, puedan escribirnos al WhatsApp de la estación 809-534-1437 o también pueden llamarnos al mismo número. Así que no se muevan y retornamos en breve. Estamos de vuelta en su espacio Gracia y Libertad. El día de hoy tratamos el tema profecías, existencias reales o falsas, usos y abusos. Hemos estado hablando acerca de lo que dice la palabra sobre este tema que puede ser un poco escabroso para algunos, conflictivos para otros, pero también edificante para todos. Placentero, sí. Sí, claro que sí, por supuesto. Tenemos, bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas, mientras tanto... Claro. En lo que las llamadas se activan, continuamos. Pastor, decir el número, repetirlo, el 809-534-1437. 809-534-1437. Puede también escribirnos por WhatsApp al mismo número o puede llamarnos y nosotros con gusto responderemos no solamente sus dudas, sino que también recibiremos de muy buen agrado sus aportes. Amén. Bueno, pues fíjese. Mire, yo tengo, no sé si quiere agregar algo, pero yo tengo un pasaje que tal vez hoy no lo podamos desglosar por completo, pero que sería muy bueno que lo tuvieran ahí nuestros, aquellas que nos escuchan para la semana próxima, que está en Deuteronomio 13:1, que dice: si surge entre vosotros algún profeta o soñador de sueños y anuncia algún prodigio, y se cumple la señal o el prodigio que anunció y te dice: vamos en pos de otro Dios que no conoces y démosle culto, no prestes oído a la palabra de ese profeta ni de ese vidente, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra Fíjate alma. Que esa es la advertencia que Dios hace sobre los profetas. Incluso dice, bueno, cuando la profecía se cumple, pero eso es el Antiguo Testamento. Y pudiera argumentarse, no, porque eso es Antiguo Testamento, eso ya está mandado a guardar. O sea, eso se puede argumentar, o sea. El llamado, ¿cuál era? Cuídense de una profecía que no se cumple. Yo he visto muchas profecías que no se cumplen. La palabra del profeta está sujeta al profeta. Cierto, pero eso no con respecto a su cumplimiento. No, porque si lo que dice Deuteronomio es precisamente, si la profecía se cumple, habló Jehová. Si la profecía no se cumple, es presunción del profeta. Exacto. O sea, presunción del profeta, sin duda alguna. Ahora fíjese lo siguiente, porque el Señor me trae un texto que es cuando Pablo dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Vamos a buscarlo. ¿Hablan todos en lenguas? No. Entonces, fíjese, ok, vamos a buscarlo acá. Fue un texto que salió aquí, o sea, que llegó a mi mente porque es una pregunta excelente, Aquí está, 1 Corintios 12, 29. ¿Usted se acuerda que dijeron ahorita, el asunto del sensacionismo, habla de que Romanos, que Romanos dice que si o cuándo, no, miren, 1 Corintios, 1 Corintios 12, 26 en adelante, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan. Y vosotros sois el cuerpo del Mesías, y miembros cada uno en parte. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas, los terceros maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidad, capacidades para ayudar, capacidades para ministrar, géneros de lenguas. Y él pregunta, preguntas retóricas, ¿son todos apóstoles? ¿Son acaso todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Anhelad pues los dones mejores, pero aún os muestro un camino más excelente. Fíjate, lo que está diciendo Pablo es que como el cuerpo, él anhela que todos profeticemos porque la profecía edifica a todos. Pero la profecía es predicar. Ahora, ¿somos todos predicadores? No, hay mucha gente que ni siquiera le gusta, pastor, que ni quiere. Hay gente que lo que tiene es capacidad, dones de ayudar, otros de administrar, otros que sí que oran y sanan, oran por la paz, de servir, otros de dar, que Dios los ha puesto como canales de Dios. Dios
bendice económicamente para que ellos den, y son personas dadivosas. Que sustenten esas otras obras que hacen otros que no pueden. Y simplemente, aunque no, digamos, porque cuando se habla de don de dar es como el que tiene mucho, no, el don de dar es aquel que tiene, ve la necesidad y suelta, simplemente. Sin riqueza. No necesariamente que tenga riquezas. Sí, porque hay mucha gente que dice, yo necesito que el Señor me prospere. Para yo dar. Abundante para yo dar. No. Tú das de lo que tienes cuando tienes donde dar. Entonces, fíjate, y no lo usa, pastor, son todos apóstoles, son todos profetas, maestros. O sea, ¿existe el ministerio de maestro en este tiempo? Sí. Sí, claro. Entonces, ¿cómo vamos a anular uno de los ministerios por causa de una parte de la práctica de ese ministerio? Es ilógico. Y cuando dice esto es, si todos somos profetas, o sea, si todos somos, predicadores, somos profetas, pero entonces el cuerpo solamente tendría un solo miembro. Y el cuerpo tiene infinidad de miembros. Múltiples órganos. Que cada uno tiene una función. Cada uno tiene una función. Eso es así. Recuérdense que puede hacer su llamada al número 809-534-1437. 809-534-1437. O también puede escribirnos por WhatsApp. Es difícil cuando me lo escriben a mí. Cuando te lo escriben a ti. Porque entonces me están hablando de un tema que ya pasó, entonces no. Escríbanos por 809-534-1437. Ahí nos puede. Dice, yo quiero preguntarles algo, o mejor dicho, que me ayuden, porque hace una semana se reconcilió con el Señor, pero yo siempre me soñaba que donde yo vivo hay unos escalones más abajo, hay una cañada, y siempre me he soñado, como que esa persona siempre se sueña que está derrumbándose de esos escalones, pastor, que se cae, tiene un tropiezo. No, yo creo que posiblemente orar, dice que finalmente nunca caía, eso podría tener muchas interpretaciones. Como que sí es lo que debe hacer. Yo les recomiendo orar y leer audiblemente su Biblia antes de acostarse. Dele gracias a Dios que sin el sueño usted no se caía. Y si esos escalones donde llevaban era el infierno porque era para abajo, usted no va entonces. Esa es una posibilidad. Una posibilidad y ya ahí está. Sí, porque puede haber muchas interpretaciones. Claro. Lo bueno del final del sueño es que nunca caía en ese derrumbe. Lo mejor de todo es que se reconcilió con el Señor ya hace unas semanas. Que es lo importante. Claro. Que es lo importante. Dice el texto, a cada uno de ustedes nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, dio regalos y presentes a los hombres. Ese texto es Salmo 68, 18, que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes. También. Incluso a los rebeldes. O sea que los rebeldes también tienen chance. Para habitar entre ellos, Yahvé Elohim, creador, Yahvé Elohim. O sea, los dones hacen manifiesta la presencia de Dios en medio de los hombres. Cuando a una persona Dios le da un don, y eso fue una pregunta interesante que se hizo en la doctrina el sábado pasado. Cuando una persona, o sea, lo que dice aquí es que incluso a los rebeldes Dios les dio dones. Los talentos, Dios es que los da los talentos. ¿Cuál es el problema? El uso. Que uno lo usa para envanecerse, para presentarse ellos, y ahí tenemos todos los ídolos que tienen ese carisma, todos los ídolos humanos, terrenales, que tienen un talento X, un don X. Ahí tenemos muchísima gente que usa esos dones, que lo usan las líderes de Satanás, y lo usa para provecho personal, y los que son usados para edificación de la iglesia, que es otra cosa. O sea, pero no hay dudas, según Salmo 68, 18, que Pablo lo toma y lo menciona, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él menciona el Salmo 68. Entonces fíjese que ahí es bastante claro, dio dones a los hombres, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, hablando de Jesús. Sí. ¿Qué te parece? Seguimos. Perfecto, seguimos, pastor. Seguimos. Que los aportes que están, si podemos verlo ahora en el 809-534-1437, dice... Interesante tema, el tema de hoy. Sí. Para un tema próximo me gustaría saber, a la luz de la palabra, si la mujer puede pastorear. Pues siempre me dicen y siento esa responsabilidad, pero tengo la duda. Dios le bendiga mucho. Ahí está. Tenemos una llamada también. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Sí, cuéntenos.
Yo no me preocupo por el texto. Bien, bueno, déjeme decirle algo. Y se lo digo, le escuchamos. Mire, Marcos, capítulo 16, en la Biblia textual por lo menos, los versos del 9 al 20 no aparecen. El libro de Marcos, si mal no recuerdo, tiene creo que 4 finales diferentes en 4 versiones diferentes. Y la versión textual, que es la que yo uso ya de referencia, pues elimina los versos del 9 al 20 porque, reitero, a partir del verso 8, que dice, y salieron huyendo del sepulcro, pues se había apoderado de ellos un temor y espanto, y a nadie dijeron nada porque tuvieron temor. El resto de los versos, o sea, ese texto no es el que le confirma a usted necesariamente el asunto de las sanidades. No, porque, reitero, lamentablemente, ese final de Marcos está de diferentes manuscritos, registran 4 finales distintos de ese evangelio. O sea, 4, exacto. Entonces, ¿qué hace la versión textual? Toma lo que le llaman la lectio brevior, o sea, la lección más breve, que es la que es respaldada hasta el verso 8. Recuerde, esto usted no me lo va a poder rebatir, porque todos los textos que yo uso son de la textual. O sea, esto es rebatible. O sea, no es esos versos que sus manos tomarán cosas mortíferas. No. Tomarán serpientes. Si vemos el caso de Pablo en la isla de Malta, cuando lo pica la serpiente y él se la sacude en el fuego y no le pasa nada. ¿Está bien? Eso no me lleva a mí a que yo tenga que buscar una serpiente que me pique. Es una estupidez evangélica. De algunos estúpidos que lo hacen. Me perdonan, se me pasó, se me zafó. Es una estupidez. Porque ¿cuál es el asunto? Hacer un show. Dios no es un Dios de shows, de espectáculos. Demostrar que el Señor es demostrar que tú eres tremendo. No, eso son vanidad de la gente. Mi comunión es mayor que cualquier otro. Ay, por favor, please. Entonces, fíjese, ese de Marcos no es el mejor texto. Hay otros textos que sirven perfectamente para esto, como lo que ya hemos mencionado, donde sí se manifiesta claramente, o sea, que la sanidad de este tiempo, simplemente. Lamentablemente, pastor, nos tenemos que despedir. Ay, bendito. Pero por Dios, déjenos hasta las 12. Señores, la próxima semana. Sí, la semana próxima continuamos con este tema. Ya usted está al tanto de que vamos a seguir hablando de profecías, existencias reales o falsas, sus usos y abusos. Así que desde ahora puede escribirnos a gracialibertadjaina@gmail.com, gracialibertadjaina@gmail.com para sus preguntas, dudas y sugerencias, o también en cualquiera de nuestras redes Alabanza Jaina. En gran placer, Twitter, señores. Instagram y YouTube. Todo de verdad un placer grande para nosotros haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos. Claro que sí, la semana próxima, martes a las 10 de la mañana, estaremos de vuelta en Gracia y Libertad. El Rey de Majestad, y es solo por la gracia de Dios, solo por gracia, oh Dios.